Madrid amanecía con un sol tímido filtrándose por las estrechas calles del barrio de Lavapiés, esparciendo un brillo dorado sobre los muros grafiteados y los pequeños cafés todavía cerrados. Entre el aroma de pan recién hecho y café recién preparado, caminaba Lucía Fernández, de 24 años, llevando su delantal desgastado y una mochila que parecía más una extensión de su propia historia de vida. Lucía no tenía familia cercana, su madre había fallecido años atrás y su padre, un trabajador del mercado de abastos, se había perdido en sus propios vicios. Ella era quien sostenía el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con un gato delgado y curioso llamado Churro. La rutina de Lucía era simple, casi invisible a los ojos de quienes pasaban apresurados. Cada mañana, tomaba el metro lleno hasta la mansión Morales, ubicada en la elegante calle de Serrano, una de las arterias más lujosas de Madrid. Las fachadas imponentes de los edificios aristocráticos brillaban bajo el sol, con autos importados estacionados lado a lado, contrastando brutalmente con la simplicidad de Lucía. Entre alfombras persas, candelabros de cristal y obras de arte valiosas, desempeñaba su trabajo de empleada doméstica con perfección silenciosa, casi fantasmagórica, como si su presencia fuera invisible ante la ostentación de la familia Morales. El patriarca de la casa, Diego Morales, de 42 años, era un hombre de presencia intimidante. Alto, impecablemente vestido, cabello negro peinado con precisión y ojos que parecían analizarlo todo y a todos como piezas de un ajedrez que solo él sabía jugar. Diego era conocido en el mundo empresarial madrileño por su frialdad y rigor. Era imposible adivinar si había un ápice de humanidad detrás de la máscara de perfección que llevaba, y muchos empleados pasaban años en la mansión sin jamás ver una sonrisa verdadera. Lucía, por otro lado, tenía un corazón que rebosaba empatía, pero escondía sus propias fragilidades bajo la máscara de la competencia. Conocía cada rincón de la mansión, desde la biblioteca repleta de volúmenes raros hasta la cocina donde los chefs preparaban cenas dignas de reyes españoles. Pero, a pesar de su conocimiento y dedicación, era tratada con distancia y, a veces, con desdén. Un detalle aparentemente simple, servir el desayuno a la familia, podía convertirse en motivo de crítica severa, especialmente si alguna taza estaba demasiado tibia. Aquella mañana en particular, el reloj marcaba las 7:30 cuando Lucía entró en la cocina llevando la bandeja con el café que Diego había solicitado, 2 tazas humeantes, tostadas con mermelada casera de fresa y jugo de naranja recién exprimido. Su corazón latía más rápido de lo habitual, no por ansiedad, sino por la intuición de que algo en el aire era diferente. Quizá era la forma en que los rayos de sol iluminaban el candelabro de cristal, quizá la prisa inusual de Diego al bajar las escaleras. «Buenos días, señor Morales», dijo, tratando de mantener la voz firme, a pesar de sentir el peso de cada mirada que él le lanzaba. Diego levantó la vista de la lectura matutina en su tablet y frunció ligeramente el ceño. «Esto no está suficientemente caliente», comentó, señalando la taza de café que Lucía había preparado con cuidado. La crítica era simple, pero suficiente para que Lucía sintiera como el calor de la vergüenza subía a su rostro. Tragó saliva, respiró hondo y se inclinó ligeramente. «Lo siento, señor, lo caliento de nuevo». Diego no dijo nada más. Solo observó mientras ella retiraba la bandeja, con pasos silenciosos pero firmes, rumbo a la cocina auxiliar. En el fondo, Lucía sintió una mezcla de indignación y vergüenza. Siempre era así, cualquier error, por pequeño que fuera, se convertía en un momento de humillación silenciosa y a veces se preguntaba si valía la pena todo el esfuerzo. Mientras reorganizaba la bandeja, Churro, el gato de la familia que Lucía había adoptado en secreto durante los descansos del trabajo, se acercó y se frotó contra sus piernas, ronroneando. Por un instante, se permitió sonreír. Los pequeños momentos de ternura eran la única forma de resistencia emocional en una vida marcada por el brutal contraste entre riqueza y simplicidad. Ese día, sin embargo, prometía ser diferente. Un encuentro inesperado, una mirada que no podría ser solo casual, estaba a punto de cambiar el ritmo habitual de la mansión Morales. Lucía aún no lo sabía, pero lo que parecía ser una mañana más sería el inicio de una serie de eventos que desafiarían no solo su paciencia, sino también su corazón. El reloj marcaba las 9 cuando Lucía, aún un poco afectada por la fría mirada de Diego, comenzó a organizar los utensilios de la cocina. El silencio en la mansión era casi opresivo, interrumpido únicamente por el sonido de los cubiertos y los pasos apresurados de los demás empleados. Incluso en medio de la rutina, Lucía se sentía observada. Los ojos de Diego parecían seguir cada movimiento, como si midiera no solo su eficiencia, sino también su propia dignidad. Ese día, la mansión recibiría visitantes importantes, inversores españoles y extranjeros, todos acostumbrados a tratar a los empleados como meros detalles en una obra de arte que, para ellos, era la vida lujosa.
Lucía sabía que cualquier error podía ser amplificado, convirtiéndose en motivo de vergüenza pública. Intentaba mantener la calma, respirando hondo y recordándose que cada día era solo una etapa para sobrevivir y, quizás, algún día transformar su propia historia. Cuando Diego entró en la cocina a tomar su café, Lucía percibió un cambio en el ambiente. Parecía más tenso de lo habitual, frunciendo el ceño al ver que una de las tazas se había enfriado un poco. «Lucía, ¿cómo es posible que el café esté así?», dijo, con la voz cargada de reproche. Ella bajó la mirada, sintiendo que la humillación le subía por la garganta. No era la primera vez que ocurría, pero la sensación de inadecuación siempre parecía nueva, dolorosa y aplastante. «Lo siento, señor», murmuró, extendiendo la bandeja para recoger la taza. «Esto no es aceptable», continuó él, sin mirar a los demás, pero de forma que todos en la cocina pudieran escucharlo. El corazón de Lucía se aceleró. Se sentía pequeña, invisible ante aquel hombre cuya riqueza e influencia parecían trascender cualquier regla social que conociera. Con cada palabra, se sentía más distante de quien quería ser, alguien segura de sí misma, capaz de enfrentarse al mundo sin miedo. Mientras recogía la bandeja, Javier, otro empleado de la mansión, susurró: «Ignora, Lucía. Él hace esto con todos, pero tú siempre pareces ser el blanco preferido». Ella solo asintió, respirando hondo. Sabía que cualquier reacción podría empeorar la situación. Pero la humillación no se limitaría a la cocina. Cuando Diego regresó a la sala de estar, un incidente menor, que parecía banal, se transformó en una escena de bochorno para todos. En la biblioteca, Lucía dejó caer sin querer una pequeña pila de papeles que había sido cuidadosamente organizada para la reunión con los inversores. El ruido del papel al caer resonó en el ambiente silencioso y elegante de la sala, y Diego se volvió inmediatamente, con los ojos brillando de irritación. «Increíble», exclamó, su voz cortante como una hoja. «¿Ni siquiera puedes mantener esto en orden?». Los inversores que llegaban comenzaron a intercambiar miradas incómodas. La empleada se sintió expuesta, vulnerable, como si cada centímetro del suelo que pisaba cargara el peso de su propia humillación. Lucía sintió las lágrimas amenazando con caer, pero se contuvo, respirando hondo, intentando no derrumbarse ante aquellos ojos críticos y el juicio silencioso del grupo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, detrás de esa fachada de arrogancia, Diego escondía su propia inseguridad. Había perdido recientemente una gran inversión, y la presión social de mantener la apariencia de perfección era casi insoportable. Su comportamiento brusco con Lucía era, de cierta manera, un reflejo de su propia frustración, aunque eso aliviara poco el dolor de ella. Mientras recogía los papeles, Lucía encontró un pequeño sobreolvidado entre ellos. Curiosa, lo abrió discretamente y encontró una carta dirigida a Diego, escrita con letra elegante. El contenido era misterioso, mencionando negocios secretos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la fortuna de la familia Morales. El secreto, aún desconocido para todos, estaba allí, silencioso, en manos de una joven que debería ser solo invisible. El impacto y la sorpresa hicieron que el pulso de Lucía se acelerara. Comprendió, por primera vez, que podría tener en sus manos una información capaz de alterar la dinámica de poder dentro de la mansión. El dilema moral surgió de inmediato. Debería ignorar la carta, protegiéndose de la ira de Diego, o permitir que la curiosidad y la oportunidad la guiaran hacia algo más grande. Antes de que pudiera decidir, Diego apareció detrás de ella, observando cada movimiento. El momento era crítico. Cualquier acción podría transformar la humillación diaria en un incidente de proporciones inesperadas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz baja, pero cargada de alerta. Lucía se congeló, con el sobre aún en las manos. Su corazón latía tan rápido que parecía resonar por las paredes ornamentadas de la biblioteca. Sabía que, en ese instante, la historia que había construido sobre su misión y paciencia estaba a punto de cambiar. En ese mismo momento, una visitante inesperada, una pariente lejana de Diego, entró en la biblioteca, mirando curiosa la escena. Notó la tensión y el sobre en la mano de Lucía, y una sonrisa enigmática surgió en su rostro. Algo estaba a punto de suceder que nadie podría prever, ni siquiera la propia empleada que se sentía pequeña ante la ostentación y el poder de Diego. La humillación cotidiana, que hasta entonces parecía ser el límite de la experiencia de Lucía en la mansión, comenzaba a transformarse en un punto de inflexión. La tensión crecía, y la promesa de un giro emocional estaba en el aire. El sonido de la respiración de Lucía parecía demasiado fuerte en la inmensidad de la biblioteca. El sobre aún estaba en sus manos, temblando ligeramente, como si cargara el peso de siglos de secretos y poder. Diego la observaba en silencio, con los ojos fijos, una mezcla de desconfianza y ira velada que hacía que cada músculo de su cuerpo se contrajera. «Lucía, ¿es esto tuyo?», preguntó, acercándose con pasos lentos y calculados.
Ella tragó saliva. No podía mentir, pero tampoco podía entregar toda la verdad. Con voz baja, casi un susurro, respondió. Lo encontré, estaba entre los papeles de la biblioteca. El silencio que siguió fue aplastante. Un viento frío parecía atravesar la sala, a pesar de no haber ventanas abiertas. Diego extendió la mano, pero Lucía retrocedió instintivamente, sosteniendo el sobre cerca del pecho. Cada movimiento parecía amplificado, cada mirada, una sentencia. En ese instante, los invitados que acompañaban la visita del día entraron en la biblioteca, atraídos por el ruido anterior. Entre ellos estaba Isabel Morales, prima de Diego, que siempre había tenido una mirada crítica hacia los empleados de la mansión. Sonrió discretamente, percibiendo la evidente incomodidad de Lucía, y comentó en voz baja. Siempre parece que ella comete algún error, es imposible que todo salga bien con ella. Lucía sintió el peso de las palabras como si fueran piedras cayendo sobre sus hombros. La mirada de Diego no se apartó de ella, pero ahora tenía un matiz diferente. Había sorpresa y un toque de admiración contenida, algo que confundió a la joven. Percibió, aunque sin saber exactamente por qué, que el sobre había cambiado la dinámica del momento. Mientras tanto, en la cocina, otros empleados susurraban sobre la escena que se desarrollaba en la biblioteca. La tensión se propagaba como un incendio silencioso, y Lucía sintió la presión de todas las miradas imaginarias sobre ella. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el miedo a ser reprendida, sino por la vergüenza que parecía tangible, pesada, casi asfixiante. Intentando mantener la compostura, respiró hondo y colocó el sobre la mesa, alejándose lentamente. Pero antes de que pudiera retroceder completamente, Diego dio un paso adelante, sujetando el borde del sobre con firmeza. «¿Esto, cómo lo encontraste?» Su voz era grave, controlada, pero cargada de emoción reprimida. Lucía se sintió pequeña, diminuta ante el poder concentrado en aquel hombre. Cada palabra suya parecía cortar su propia autoestima. Movió la cabeza, incapaz de responder. El miedo a represalias, a una humillación aún mayor, la paralizaba. Fue en ese instante que un pequeño error, un gesto involuntario, desencadenó un efecto inesperado. Al retroceder, Lucía tropezó con una alfombra persa, derribando la bandeja que había llevado de la cocina momentos antes. El café caliente se derramó por el suelo, goteando hacia los zapatos impecables de Diego. El momento fue tan rápido e intenso que todos los presentes contuvieron la respiración. Diego miró al suelo, y luego a Lucía. Un silencio absoluto se apoderó de la biblioteca, interrumpido únicamente por el goteo del café. La vergüenza inundó el cuerpo de la joven, que deseaba desaparecer en ese mismo instante, borrarse del mundo por unos segundos. «¡Increíble!», exclamó Diego, pero esta vez la voz no era solo de reproche, había una tensión casi dolorosa, una mezcla de frustración y algo más indefinible. «¿Por qué?». Antes de que pudiera terminar, Isabel Morales intervino con un comentario ácido. «Parece que no hay forma de que esta chica haga algo bien». Lucía se sintió aplastada por el juicio colectivo. Cada palabra era un golpe, cada mirada, un martillo sobre su dignidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y necesitó toda su fuerza de voluntad para no derrumbarse allí mismo. Pero, en medio del caos, algo dentro de Lucía despertó, una determinación silenciosa, casi invisible, que comenzó a tomar forma. Comprendió que la humillación, aunque dolorosa, no definiría su vida. Ese momento, que parecía su límite, podía ser también el punto de partida para algo mayor, aunque aún le resultara imposible ver el camino con claridad. Mientras recogía los restos de la bandeja, la mirada de Diego permaneció fija en ella. No había más palabras inmediatas, solo la tensión eléctrica que llenaba la sala. Lucía comprendió, con una claridad dolorosa, que aquel hombre no era solo un patrón severo, llevaba secretos, fallas y miedos que lo hacían, de manera extraña, humano. El sobre, olvidado por el momento sobre la mesa, parecía brillar con posibilidades. Contenía información que podría transformar la percepción del poder dentro de la mansión, pero también representaba un riesgo inmenso. Lucía sabía que cada paso a partir de allí requeriría extremo cuidado, valentía y, quizá, por primera vez, audacia. Ese día, la humillación no terminó con el café frío, se transformó en una prueba silenciosa de resistencia, percepción y, tal vez, de destino. Cada respiración, cada mirada y cada gesto llevaba un peso emocional intenso, profundizando la conexión entre los personajes y preparando el terreno para un giro que nadie, ni siquiera Lucía, podía anticipar. La tensión en la biblioteca no disminuía. Lucía seguía recogiendo cuidadosamente los restos de la bandeja de café, mientras Diego la observaba con una intensidad que hacía que cada segundo pareciera eterno.
El sobre aún reposaba sobre la mesa, olvidado por ambos, pero su presencia silenciosa funcionaba como una bomba de posibilidades, una fuerza invisible a punto de transformar la dinámica de la mansión Morales. De repente, un sonido discreto pero nítido llamó la atención de Diego, el timbre del celular de Lucía, que vibraba dentro del bolsillo del delantal. Ella dudó antes de contestar, mirándolo con una mezcla de miedo y expectación. Al atender, la voz del otro lado era de alguien conocido, alguien del pasado de Lucía, con una noticia que cambiaría todo de inmediato. «Lucía, tengo algo importante para ti», dijo la voz, revelando información que hizo que su corazón se acelerara al instante. Ella comprendió que, en ese momento, podría haber una salida al peso que llevaba diariamente. El sobre, el incidente del café frío, la humillación ante Diego y los invitados, todo aquello podría ser solo el inicio de una transformación que nadie había anticipado. Diego, al percibir la mirada distante de Lucía, frunció el ceño. Había algo en ella en ese instante, algo que no podía explicar, una luz de esperanza mezclada con una determinación inesperada. Por primera vez, la vio no solo como la empleada de la mansión, sino como alguien capaz de manejar secretos, decisiones y emociones que él mismo intentaba controlar. La voz del celular trajo la revelación. Había un documento antiguo, escondido en la mansión, que demostraba que parte de la fortuna de la familia Morales estaba involucrada en una situación que podía cambiar por completo la percepción de todos sobre su riqueza. Lucía comprendió que, sin querer, había encontrado la clave para un equilibrio inesperado de poder, algo que podría protegerla o ponerla en riesgo. Diego se acercó lentamente, sus pasos resonando sobre el pulido piso de madera de la biblioteca. Vio el sobre y la expresión de Lucía, y algo dentro de él cambió. Por primera vez, no había solo juicio, había curiosidad, casi admiración. Preguntó en voz baja: «¿Qué sabes tú sobre esto?». Lucía respiró hondo, sabiendo que cada palabra podría definir no solo el presente, sino también el futuro. Explicó cuidadosamente lo que había encontrado y cómo había sucedido todo, sin revelar detalles que pudieran comprometer su posición. Su actitud fue diferente a cualquier reacción anterior. No lloró, no suplicó, no se escondió. Había firmeza e inteligencia en sus palabras. Diego percibió que aquella joven, siempre subestimada, poseía una fuerza interior que jamás había reconocido. En ese instante, la atmósfera de la biblioteca cambió. La tensión no desapareció, pero se transformó en algo nuevo, la posibilidad de un giro, la promesa de cambio. Lo que antes era humillación diaria ahora parecía el punto de partida para una conexión inesperada y poderosa. Y aquí es donde queremos que tú, que sigues esta historia, también te involucres. Si también estás apoyando a Lucía, aprovecha este momento e inscríbete en el canal. La reviravolta apenas comienza. Porque a partir de este punto, cada elección, cada gesto, cada decisión tiene el potencial de transformar completamente no solo la vida de Lucía, sino también la percepción que Diego tiene del mundo y de las personas a su alrededor. Mientras Lucía respiraba hondo, sosteniendo el sobre, Diego hizo algo inesperado, extendió la mano en un gesto de confianza, no de mando. Por primera vez, no había distancia jerárquica entre ellos, solo la percepción de que algo mayor estaba a punto de suceder. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante, un silencio cargado de significado llenó la biblioteca. No era solo el fin de un episodio de humillación, era el inicio de un cambio que sacudiría no solo la mansión Morales, sino también el corazón de ambos. La tensión, que hasta entonces había sido intensa y abrumadora, se transformó en expectativa. Cada respiración parecía sincronizada, cada mirada un hilo invisible que conectaba dos mundos distintos, la riqueza imponente de Diego y la sencillez resiliente de Lucía. A partir de ese momento, la historia ya no sería la misma. Lucía no sería solo la empleada que servía café frío, se convertiría en una protagonista activa, con coraje, inteligencia y sentimientos complejos. Diego, por su parte, comenzaría a comprender que la riqueza no compra carácter, emoción ni conexión verdadera, y que algunas de las lecciones más importantes provienen de lugares inesperados. El punto de inflexión estaba establecido. La humillación todavía existía como recuerdo doloroso, pero la posibilidad de superación, crecimiento y transformación emocional comenzaba a surgir con fuerza. La relación entre Lucía y Diego entraría en un camino impredecible, donde el respeto, la admiración y, quizá, algo más intenso, empezarían a florecer. Después del episodio en la biblioteca, Lucía sintió que algo dentro de ella había cambiado. La humillación del café frío, la mirada severa de Diego y el bochorno ante los invitados no habían desaparecido, pero ahora existía una chispa de fuerza que antes parecía imposible de alcanzar. Respiró hondo, miró el sobre la mesa y decidió que no dejaría que ese momento definiera su vida. Mientras limpiaba los pequeños restos del incidente, comenzó a pensar en maneras de transformar la situación en algo positivo.
Si había un secreto capaz de cambiar el destino de la mansión Morales, tal vez también podría abrir puertas para su propia vida. Por primera vez, se sintió protagonista de su propia historia, y no solo figurante de una rutina de servidumbre. Al día siguiente, Lucía llegó a la mansión con una determinación silenciosa. Cada paso por el corredor pulido, cada gesto al organizar los utensilios, estaba cargado de propósito. Comenzó a observar detalles antes inadvertidos, patrones de horarios, comportamientos de la familia Morales, pequeños documentos que pasaban por sus manos. Era como si, finalmente, su mirada atenta se convirtiera en un arma para conquistar autonomía y respeto. Un pequeño gesto inesperado reforzó su confianza. Durante la mañana, Diego la llamó a la sala principal, sin rodeos, dijo: «Lucía, necesito tu ayuda para organizar estos papeles». El tono no era de reprimenda, sino de reconocimiento. Por primera vez, confiaba en ella para algo importante. Lucía comprendió que, al mostrarse firme y competente ante la situación del sobre, había ganado no solo respeto, sino también una oportunidad para demostrar su inteligencia y cuidado. Mientras revisaba los papeles, encontró una serie de contratos antiguos que podían reorganizarse para revelar errores o injusticias que habían sido ignorados durante años. Comprendió que cada decisión, cada paso que diera ahora, tendría un peso real en la historia de la familia Morales, y también en su propia vida. Durante ese periodo, comenzaron a surgir pequeñas victorias. Lucía logró anticipar las demandas de la casa, organizar documentos que nadie más percibía y, aun en tareas aparentemente simples, demostrar competencia y atención al detalle. Cada reconocimiento, aunque mínimo, reforzaba su confianza. Los empleados comenzaron a mirarla con respeto, y Diego empezó a tratarla de manera diferente, no solo como la joven que cometía errores, sino como alguien capaz de asumir responsabilidades y desafíos. La superación de Lucía no se limitaba a las tareas físicas. Comenzó a planear pasos mayores para su vida personal, cursos en línea, lectura de documentos legales, pequeñas inversiones en conocimiento que fortalecieran su independencia. Cada acción, aunque discreta, era un ladrillo en la construcción de su propia libertad y autoestima. En medio de estas pequeñas conquistas, también surgió una aproximación gradual con Diego. Él comenzó a consultarla con frecuencia, no solo sobre documentos o tareas del hogar, sino sobre decisiones que involucraban estrategias y organización personal. La relación entre ambos, antes marcada únicamente por humillación y distancia, comenzó a revelar matices de colaboración, respeto y comprensión mutua. Un momento decisivo de esta superación inicial ocurrió cuando Diego, al percibir que Lucía había reorganizado un conjunto de papeles antiguos, comentó: «No puedo creer que no había visto esto antes. Eres muy capaz, Lucía». El elogio, aunque sencillo, llevaba un peso emocional. Lucía sintió una ola de orgullo y determinación, comprendiendo que su dedicación estaba siendo reconocida y valorada. No era solo una victoria profesional, sino también un triunfo personal. Comenzaba a verse con ojos diferentes, más confiada y consciente de su propio valor. Además, comenzaron a aparecer pequeños gestos de ayuda inesperados. Isabel Morales, que antes era crítica y distante, empezó a ofrecer consejos discretos, indicando caminos y soluciones que Lucía no había considerado. La rivalidad inicial dio lugar a una relación de mentora y aprendiz, fortaleciendo aún más la confianza y el crecimiento de la joven. A medida que avanzaba la semana, Lucía consolidaba su posición en la mansión. Ya no era solo la empleada que servía café o limpiaba la cocina, se convertía en una figura estratégica, capaz de interpretar situaciones complejas y de actuar con prudencia e inteligencia. Cada paso de superación inicial creaba un efecto en cadena, abriendo nuevas posibilidades y preparando el terreno para desafíos mayores. El contraste entre humildad y competencia nunca había sido tan evidente. Lucía aún enfrentaba momentos de humillación y juicio, pero ahora contaba con herramientas internas, coraje, inteligencia y autoconfianza, para transformar esos momentos en aprendizaje y fortaleza. La joven comprendió que la transformación no venía de un gesto aislado, sino de una serie de decisiones conscientes, pequeñas victorias acumuladas que, juntas, construían una trayectoria sólida. Y, en medio de toda esta evolución, la relación con Diego comenzaba a adquirir matices distintos. Él ya no era solo el patrón severo, se convertía en alguien capaz de reconocer esfuerzo, habilidad e integridad. La cercanía entre ambos se volvía cada vez más palpable, cargada de tensión emocional, curiosidad y respeto mutuo, dejando espacio para que sentimientos más profundos emergieran de manera natural. Lucía estaba finalmente saliendo de la sombra de la humillación, transformando dolor en fuerza y desafíos en oportunidades. Cada gesto suyo, cada decisión tomada con valentía, reforzaba el mensaje central de esta etapa: la superación se construye paso a paso y hasta las pequeñas victorias iniciales pueden crear bases sólidas para triunfos mayores.
En los días que siguieron a la superación inicial, Lucía sintió que su vida daba un giro silencioso, pero intenso. Cada tarea cumplida, cada papel organizado, cada gesto de competencia no solo aumentaba su respeto dentro de la mansión Morales, sino que también fortalecía su propia percepción de valor y propósito. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir, sino de construir una trayectoria activa, consciente y estratégica. El impacto de su transformación se volvió visible para todos a su alrededor. Los demás empleados comenzaron a consultarla, buscando orientación y aprendizaje. Dejó de ser la joven tímida y sumisa para convertirse en una figura de referencia, alguien capaz de interpretar sutilezas de las situaciones y anticipar problemas antes de que surgieran. Diego, por su parte, empezaba a percibir cambios sutiles, pero profundos, en la manera en que Lucía se movía y se posicionaba. Observaba el cuidado con que manejaba los documentos, la firmeza en sus respuestas y la confianza que ahora irradiaba de cada gesto. Su percepción sobre ella cambió, ya no era solo la empleada que cometía errores, sino una joven con inteligencia emocional y capacidad de decisión. Un día, mientras revisaban juntos algunos documentos financieros antiguos de la mansión, Lucía señaló una inconsistencia que Diego había pasado por alto durante años. «Señor Morales, esto podría explicar algunos errores en la contabilidad que nadie ha notado», dijo, mostrando el detalle con claridad y confianza. Diego arqueó las cejas, sorprendido. Por primera vez, no hubo crítica ni desdén en su tono, había admiración genuina. «Tienes razón, Lucía. No sé cómo no lo había visto antes», respondió, mirándola con una mezcla de respeto e incredulidad. Ese momento simbolizó un giro decisivo en la relación entre ambos. Lucía ya no estaba solo reaccionando, actuaba, influía en decisiones y se convertía en una presencia estratégica y respetada dentro de la mansión. La confianza de Diego la transformaba en protagonista activa de su propia historia. Pero el crecimiento de Lucía no se limitaba al ámbito profesional. Comenzó a invertir en sí misma, aprovechando los momentos libres para estudiar, leer sobre gestión, finanzas y desarrollo personal. Cada conocimiento adquirido reforzaba su independencia y fortalecía su autoestima. La joven comprendía que su evolución no dependía solo del reconocimiento externo, sino de la capacidad de construir herramientas internas para enfrentar cualquier desafío. La transformación emocional también se reflejaba en sus interacciones sociales. Lucía empezó a imponerse de manera sutil, pero firme, respetando sus propios límites y expectativas. La confianza que antes era tímida ahora surgía de manera natural en gestos, palabras y decisiones. Ya no buscaba aprobación constante, buscaba actuar con conciencia e integridad. Mientras tanto, Diego comenzó a revelar un lado distinto de sí mismo. Compartía algunas preocupaciones, pequeños miedos e historias de su pasado que habían moldeado su rigidez y severidad. Lucía, por su parte, escuchaba atentamente, sin juzgar, demostrando empatía y comprensión. La relación entre ambos evolucionaba, basada no solo en jerarquía u obligación, sino en respeto, admiración y una conexión emocional que crecía gradualmente. Un punto crucial de esta fase fue cuando Lucía tuvo la valentía de sugerir una reorganización de parte de la mansión para mejorar la eficiencia y el flujo de trabajo. Diego, aunque inicialmente dudoso, aceptó la propuesta e implementó sus ideas. El éxito de la iniciativa consolidó aún más su posición y reforzó la percepción de que la joven no solo era capaz, sino visionaria en su forma de actuar. Además, comenzaron a surgir pequeños gestos de amabilidad entre ellos. Diego, sin darse cuenta, ofrecía pequeñas oportunidades de reconocimiento, un elogio discreto, una invitación a acompañar reuniones, incluso una taza de café servida por él como muestra de respeto. Lucía, por su parte, comprendía mejor la complejidad de su carácter, equilibrando admiración con prudencia e inteligencia emocional. La transformación de la joven era evidente, de empleada tímida y humillada, se convirtió en una mujer consciente de su valor, capaz de influir en el entorno que la rodeaba y de construir una conexión genuina con alguien que antes solo era una figura de autoridad distante. La historia de humillación se transformaba ahora en una narrativa de crecimiento, donde cada acción y decisión contribuía a su evolución continua. El aprendizaje más importante de esta fase fue comprender que el cambio no ocurre de manera repentina, sino a través de pequeñas victorias acumuladas, confianza desarrollada y valentía para actuar incluso frente al miedo. Lucía entendió que su fuerza no residía únicamente en habilidades prácticas, sino en la capacidad de mantener integridad, inteligencia emocional y visión de futuro incluso bajo presión. Al final de esta etapa, la relación con Diego ya no era solo de patrón y empleada. Había respeto mutuo, curiosidad y una tensión emocional cargada de potencial. Ambos reconocían que ese vínculo podría transformarse en algo más profundo, pero aún existía cautela, miedo y la necesidad de comprender límites e intenciones. La transformación de Lucía estaba consolidada.
ahora veía el mundo con ojos firmes, conocía su propia capacidad y empezaba a comprender que la humillación y el miedo del pasado podían convertirse en herramientas para construir fuerza, confianza y una conexión genuina con quienes la rodeaban. La mansión Morales estaba silenciosa aquella tarde de otoño, excepto por el viento que movía levemente las cortinas de la biblioteca. Lucía entró cargando el sobre que, hasta entonces, había sido el eje de tantas tensiones, decisiones y descubrimientos. Sabía que había llegado la hora de la verdad. Finalmente, todo lo que había sido ocultado, ignorado o subestimado estaba a punto de salir a la luz. Diego estaba en la mesa, trabajando en informes antiguos, pero algo en su mirada indicaba que él también percibía el momento decisivo. Los segundos parecían alargarse, cargados de expectativa y emoción. Lucía respiró hondo y colocó el sobre la mesa, mirando directamente a los ojos de Diego. «Señor Morales, creo que es hora de que vea esto», dijo, con voz firme y clara, sin rastros de timidez ni miedo. Diego levantó la mirada y, por primera vez, no había juicio ni frialdad en sus ojos. Había curiosidad, respeto y una tensión cargada de expectativa. Extendió la mano para abrir el sobre, y Lucía sintió su propio corazón latir al unísono con cada movimiento suyo. Dentro del sobre había documentos que revelaban no solo errores contables, sino también fraudes ocultos que afectaban no solo a la familia Morales, sino a toda la red de inversores vinculados a la mansión. Lucía, con su mirada atenta y valentía, había descubierto información que muchos temían enfrentar. Diego leyó con atención, y los músculos de su rostro, antes rígidos e inexpresivos, ahora se movían con sorpresa, incredulidad y admiración. Miró a Lucía y, por un momento, la sala pareció contener toda la respiración del mundo. «No puedo creer que tú hayas encontrado esto», murmuró, casi sin aliento. «Has salvado la reputación de mi familia. Sinceramente, me has impresionado más de lo que puedo expresar». El impacto emocional de aquel momento fue intenso para Lucía. Todo lo que había sufrido, las humillaciones, el desprecio, el miedo, convergió en esa victoria silenciosa, pero poderosa. Sintió lágrimas amenazando con caer, pero eran lágrimas de triunfo, reconocimiento y alivio. Y, en ese instante, ocurrió algo más profundo. Diego, que hasta entonces había mantenido distancia emocional, se acercó a ella de una manera que nadie podría haber anticipado. Había una mezcla de gratitud, respeto y algo más intenso, casi imposible de nombrar. Tocó ligeramente el brazo de Lucía y dijo: «Te debo mucho más que palabras, Lucía». La sinceridad en su voz era evidente, y la tensión emocional que antes existía entre ellos comenzó a transformarse en conexión genuina. Lucía comprendió, por primera vez, que su relación no se limitaba a patrón y empleada. Había respeto, admiración y la semilla de algo que podría volverse profundo y duradero. Cada gesto, cada decisión y cada paso dado hasta ese momento convergían en ese clímax, el reconocimiento de la fuerza, coraje e inteligencia de la joven. El punto álgido del drama ocurrió cuando Diego, en un movimiento inesperado, convocó a todos los inversores para presentar los documentos y esclarecer la situación. La mansión, antes escenario de tensión y humillación, se convirtió en escenario de justicia y transparencia. Lucía, que siempre había sido subestimada, ahora estaba en el centro de un giro que transformaba no solo su vida, sino también la percepción de todos sobre ella. Las miradas de admiración, sorpresa y respeto dirigidas a Lucía fueron intensas. Ella, que antes se sentía invisible, ahora brillaba con una fuerza que provenía de su propia superación. Diego, al percibir el impacto de su gesto, se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa contenida, pero llena de emoción. «Nunca imaginé que alguien tan joven y humilde podría tener un impacto tan profundo en nuestras vidas», dijo, con la voz cargada de sinceridad. «Has demostrado valor, inteligencia y corazón». El momento final del clímax no fue solo sobre triunfo o reconocimiento profesional. Fue sobre conexión emocional, sobre la transformación del miedo en coraje, de la humillación en fuerza y sobre la posibilidad de un futuro compartido basado en respeto, admiración y sentimientos genuinos. Lucía sonrió, permitiéndose finalmente sentir orgullo de sí misma. Todo lo que había sufrido, cada lágrima y cada momento de duda, convergieron en ese instante de victoria personal y emocional. Había demostrado, para sí misma y para todos los que la rodeaban, que su fuerza interior era mayor que cualquier humillación u obstáculo. En los días que siguieron al clímax, la mansión Morales atravesó una transformación silenciosa, pero profunda. Los documentos que Lucía había descubierto fueron organizados y presentados, corrigiendo errores contables y exponiendo fraudes antiguos que amenazaban la reputación de la familia. Diego, impresionado por el coraje e inteligencia de la joven, asumió la responsabilidad de implementar cambios estructurales, garantizando justicia y transparencia. Lucía, por su parte, sentía una mezcla de alivio y orgullo. Cada momento de humillación,
cada crítica severa y cada mirada fría que antes la hacía sentirse pequeña, ahora servían como recordatorio del camino que había recorrido. La joven comprendió que la verdadera fuerza no residía únicamente en habilidades o suerte, sino en la valentía de actuar, en la inteligencia emocional y en la persistencia silenciosa. La relación entre Lucía y Diego evolucionó de forma natural. El respeto se consolidó y la tensión emocional dio paso a una conexión genuina, basada en confianza, admiración y comprensión mutua. Pequeños gestos, como consultas discretas sobre decisiones importantes o el reconocimiento de pequeñas victorias, construyeron un vínculo sólido y profundo. Un momento simbólico de esta resolución ocurrió cuando Diego invitó a Lucía a una reunión formal con los inversores. Ella entró en la sala con confianza, sosteniendo los documentos organizados, y presentó cada detalle con claridad y precisión. Todos los presentes, que antes solo la veían como la empleada de la mansión, ahora la observaban con respeto y admiración. Gracias a Lucía, hemos podido identificar y corregir problemas que podrían haber afectado gravemente nuestras operaciones, dijo Diego, mirándola con orgullo genuino. Su inteligencia, dedicación y valentía nos han demostrado que la verdadera fuerza no siempre se mide por la posición social, sino por la determinación y el corazón. La emoción de Lucía desbordó. Se sintió reconocida, no solo por el trabajo realizado, sino por el impacto positivo que había generado en la vida de todos a su alrededor. La humillación del pasado se había transformado en aprendizaje y crecimiento, y la sensación de justicia y redención llenaba cada fibra de su ser. Además del reconocimiento profesional, la relación con Diego alcanzó un nuevo nivel. Él, que antes mantenía distancia y frialdad, comenzó a verla como socia, alguien en quien podía confiar plenamente. Surgieron pequeños gestos de cariño y consideración, y la conexión emocional floreció de forma natural e intensa. El ambiente de la mansión también cambió. Los demás empleados comenzaron a tratarla con respeto y admiración, reconociendo su papel estratégico y el coraje que había demostrado en situaciones de presión. Lucía, que antes se sentía invisible, ahora ocupaba un lugar central, no solo en las operaciones de la casa, sino en la historia emocional de todos a su alrededor. Esta resolución no fue solo acerca de logros externos, sino de transformación interna. Lucía aprendió a valorar sus propias habilidades, a confiar en su intuición y a actuar con valentía incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. Cada victoria, pequeña o grande, consolidaba su autoestima y fortalecía su percepción de libertad e independencia. La mansión Morales, antes escenario de humillación y tensión, se convirtió en un espacio de justicia, respeto y crecimiento. Lucía y Diego, unidos por una experiencia intensa y transformadora, ahora compartían no solo responsabilidades profesionales, sino también un vínculo emocional profundo, construido sobre confianza, comprensión y admiración mutua. El dolor del pasado, que había marcado a Lucía con humillación y vergüenza, ahora servía como memoria de su fuerza y resiliencia. Se hizo justicia, se alcanzó el reconocimiento y se conquistó la paz interior. Cada desafío superado contribuía a la construcción de una vida más plena, consciente y emocionalmente rica. La historia, aunque aún no concluida por completo, había alcanzado una resolución significativa. La protagonista había encontrado su voz, su fuerza y su lugar en el mundo, transformando el dolor en aprendizaje y la humillación en crecimiento. Habían pasado 2 años desde los acontecimientos que transformaron la mansión Morales y la vida de Lucía Fernández. La joven, antes tímida y subestimada, ahora era una mujer segura, confiada y admirada, no solo dentro de la casa que había marcado su destino, sino también fuera de ella, en círculos que jamás hubiera imaginado frecuentar. Madrid continuaba latiendo con su vida vibrante, pero para Lucía, las calles que antes le parecían intimidantes y llenas de obstáculos ahora eran escenario de oportunidades y elecciones. Se había graduado en gestión y finanzas, aprovechando los meses libres y el incentivo de Diego para estudiar y ampliar sus conocimientos. Cada clase, cada libro, cada pequeña conquista académica reforzaba a la mujer en la que se había convertido, inteligente, perspicaz y emocionalmente madura. Dentro de la mansión Morales, los cambios eran visibles. La organización y transparencia que Lucía ayudó a implementar transformaron la rutina de la familia y fortalecieron la confianza de los inversores. Diego, que antes era solo el patrón distante y severo, ahora compartía con ella decisiones estratégicas, consultando su opinión y valorando su juicio. La relación había evolucionado hacia una sociedad profunda, basada en respeto, admiración y una conexión emocional sólida. El vínculo entre Lucía y Diego floreció de manera natural. Pequeños gestos, miradas cómplices y conversaciones sinceras fortalecieron la intimidad entre ambos. No se trataba solo de amor romántico, había amistad, colaboración y comprensión. Aprendieron a equilibrar emociones, negocios y vida personal, construyendo juntos un ambiente seguro e inspirador.
Lucía también se reconectó con antiguos amigos y familiares, reconstruyendo lazos que la ayudaron a consolidar su identidad y autoestima. Su historia de superación inspiraba no solo a colegas y empleados de la mansión, sino también a jóvenes de su comunidad que veían en ella un ejemplo de coraje, inteligencia y resiliencia. Un día, durante una reunión en un café del barrio de Salamanca, Lucía miró a Diego y dijo: «Nunca imaginé que la vida podría darme tantas oportunidades, y que la humillación y los errores podrían enseñarme tanto sobre mí misma». Él sonrió, apretando su mano con ternura y admiración. «Lucía, tú has cambiado todo, no solo en la mansión, sino también en mi vida. Aprendí contigo que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la integridad, el coraje y el corazón». Ese momento simbolizaba el punto culminante de la transformación. El dolor y la humillación habían dado lugar al amor, respeto y aprendizaje mutuo. Lucía ya no era la joven asustada que tropezaba ante la autoridad, era protagonista de su propia vida, capaz de enfrentar desafíos, tomar decisiones e inspirar cambios a su alrededor. Más allá del éxito profesional y personal, Lucía descubrió nuevas pasiones, mentorías, cursos y proyectos sociales dirigidos a jóvenes mujeres en situaciones similares a la que ella había enfrentado. Comprendió que su historia podía servir de guía, enseñando que la superación, el coraje y la determinación pueden transformar vidas de manera profunda y duradera. Mientras caminaba por las calles de Madrid en un atardecer dorado, Lucía reflexionó sobre el camino recorrido. Cada lágrima, cada error, cada momento de miedo había sido necesario para llegar hasta allí. Y al mirar el horizonte, comprendió que su vida no se trataba solo de logros materiales o reconocimiento, sino de crecimiento emocional, conexión humana y amor genuino. El salto en el tiempo mostraba no solo la evolución de Lucía como persona, sino también la transformación de Diego, de la mansión y del entorno que los rodeaba. La historia que antes parecía tratar sobre humillación y desigualdad social ahora era acerca de fuerza, coraje, amor y aprendizaje continuo. El futuro permanecía lleno de posibilidades, pero la protagonista estaba preparada para cada desafío, con coraje, inteligencia y corazón. La humillación del pasado se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazado por memorias de superación, triunfo y conexión genuina. Madrid, con su arquitectura vibrante, cafés históricos y calles concurridas, continuaba siendo escenario de oportunidades. Y Lucía, ahora confiada y realizada, sabía que estaba lista para transformar cada instante de su vida en algo significativo, inspirador y pleno. Lucía estaba sentada en el balcón de la mansión Morales, contemplando el atardecer sobre Madrid. La ciudad, con sus calles vibrantes y arquitectura imponente, reflejaba el recorrido que ella había hecho, de la humillación y el miedo al reconocimiento, el amor y la autoconfianza. Cada paso que había dado a lo largo de 2 años había consolidado no solo su vida profesional, sino también su fuerza emocional y espiritual. Diego se acercó silenciosamente, trayendo una taza de café caliente, ahora servida con delicadeza y respeto. El gesto simple simbolizaba toda la transformación ocurrida. La joven que alguna vez fue humillada ahora era valorada, admirada y amada. «Nunca pensé que un simple gesto, como aquel café frío, podría llevarnos a todo esto», dijo Lucía, sonriendo con ternura. Diego se sentó a su lado, tocando ligeramente su mano, y respondió: «Gracias a ti, Lucía. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el coraje, la inteligencia y el corazón». El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de significado, de respeto mutuo y de emociones que habían sido conquistadas con esfuerzo, paciencia y valentía. El momento era catártico, no solo para Lucía, sino para todos los que habían seguido su historia. La historia de Lucía Fernández había alcanzado su punto culminante, de la humillación a la superación, del miedo al coraje, de la invisibilidad al protagonismo. Cada obstáculo enfrentado, cada lágrima derramada, cada gesto de resistencia silenciosa había construido a la mujer que ahora se sentaba confiada, realizada y conectada con el mundo a su alrededor. Y es precisamente en este punto que queremos agradecerte a ti, que acompañaste cada paso de esta narrativa emocionante. Cara rezando. Gracias por ver hasta aquí. Tu atención, tu apoyo a Lucía y tu interés en su camino hicieron posible sentir la intensidad de cada momento, desde la humillación inicial hasta la victoria final. Cada clic, cada comentario, cada gesto de participación es combustible para continuar contando historias emocionantes, inspiradoras y transformadoras. Y, por supuesto, queremos invitarte a seguir siendo parte de esta historia. Dale me gusta al vídeo si te emocionaste con la trayectoria de Lucía. Comenta qué fue lo que más te tocó de la historia o qué momento te sorprendió. Suscríbete al canal para no perder las próximas historias emocionantes, llenas de giros y superaciones. Sugiere temas que te gustaría ver en las próximas narrativas. Quién sabe, la próxima protagonista podría ser alguien que tú elegiste. Lucía,
Ahora segura, sabía que cada desafío podía ser superado con coraje, inteligencia y empatía. Su historia no terminaba aquí, continuaría creciendo, inspirando y transformando vidas. Y tú, que acompañaste este recorrido, formas parte de este universo de emoción, aprendizaje e inspiración. Mientras el sol se ocultaba sobre Madrid, la joven protagonista miró al horizonte, respirando profundo y sintiendo cada instante de su vida plenamente. La humillación del pasado ahora era solo memoria, la victoria emocional y la transformación personal, realidad. Y así, cerramos este capítulo, pero las historias emocionantes continúan. Cada final es solo un nuevo comienzo, y cada personaje tiene el poder de cambiar su destino, tal como Lucía lo hizo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Dale me gusta, comenta, suscríbete y sugiere nuevas historias. Tu participación mantiene viva la llama de narrativas que emocionan, inspiran y transforman.